Hola Iñaki, Buenas tardes, buenas noches aquí en España. Hola a todos, gracias por uniros. Voy a ¿cómo? poner la cámara bien orientada. Perfecto. Se me ve bien, ¿verdad? Se te ve bien y se te escucha perfecto. Buenísimo. ¿Tú me escuchas bien? Perfectamente. Genial, genial. Bueno, un gusto tenerte acá. Esto es un ciclo de vivos que hacemos a través de Instagram, donde entrevistamos a fotógrafos destacados de distintas ramas de la fotografía de naturaleza. Eh, la verdad que es una suerte tenerte acá. Yo leí bastante acerca de tu carrera, de tu trabajo. Sigo en Instagram y bueno, destaco sobre todo tu trabajo en el tema de fotografía como herramienta de conservación. Muchísimas gracias, es un placer. Tengo grandes amigos fotógrafos en Argentina. Podría nombrar algunos, pero siempre habría el riesgo de olvidarme de otros. Pero Siempre. un abrazo muy especial a todos ellos. Ellos ya saben quiénes son y algunos los conozco de hace 20, 25 años. Bueno, estuve trabajando durante varios meses en Patagonia, en Península de Valdés, en un proyecto, y allí la verdad es que hice grandes, grandes amigos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, para los que se están uniendo en este momento, que hay varios, recomienzo. Mi nombre es Alejandro Carrivero, soy de Afona y estamos en Los Vivos haciendo una entrevista a Iñaki Relanzón, un fotógrafo español destacado. Así que, bueno, vamos a charlar un poquito con él. Iñaki, para empezar, ¿cómo te definirías vos como fotógrafo? Pues mi definición como fotógrafo ha ido cambiando. Mi autodefinición como fotógrafo ha ido cambiando. Y de hecho, las imágenes que os he preparado, que hay una treintena de fotografías, no llega, eh, haz- haz- recorren un poquito este camino y esta evolución en el paso del tiempo, ¿no? Y, e incluso yo diría que esta misma semana me estoy dando cuenta que dentro de mí se está produciendo un nuevo paso, un nuevo cambio en cómo yo percibo todo este mundo de la fotografía de naturaleza. Pero más tarde os explicaré este último cambio por unos acontecimientos que han sucedido esta última semana, ¿eh? Así que yo creo que mi manera de ver la fotografía ha sido muy cambiante durante toda mi trayectoria, siempre en positivo o siempre intentando buscar la parte buena y la parte más de maduración personal y humana. Y bueno, y en diferentes momentos de mi vida yo me he definido de formas distintas. Ahora, por supuesto, toda mi, toda mi, toda mi energía está focalizada a la conservación de la naturaleza y a la conservación de especies en peligro de extinción. Y yo veo la fotografía mucho como una herramienta y no tanto como una finalidad. Pero luego iremos profundizando en esto si os apetece. Bueno, buenísimo. Y te pregunto, ¿vos vivís de la fotografía actualmente? ¿Es tu fuente, principal fuente económica? Mi principal y mi única fuente económica, desde hace, pues no sé, 23, 24 años. Yo tuve una ventaja en su momento, y es que empecé realmente muy joven. Tuve muy claro que quería intentar ser fotógrafo profesional de naturaleza. Tuve grandes referentes aquí en España, como me imagino que todos los conocéis, como Félix Rodríguez de la Fuente, que Sí. marcó una generación entera en España. O sea, llegó a millones y millones de espectadores. Entre otras cosas, porque aparte de ser un grandísimo comunicador, en aquel momento, así como hoy en España o en todo el mundo tenemos televisión por satélite y hay mil canales distintos, la oferta televisiva es muy grande. En aquel momento, estoy hablando de los años 70, todavía vivíamos en el franquismo. La oferta televisiva era la televisión pública española, no había otra. Con lo cual, todas las emisiones que hacía el Gran Félix llegaban a millones y millones de personas, y a mí, como a muchísima gente de mi generación, nos marcó hasta tal punto pues que yo soy lo que soy, probablemente porque cuando era un niño
pues Félix hacía lo que hacía, ¿no? Y así como Félix, otros referentes, pues el francés, el gran Jacques Cousteau, ¿no? Claro. Y a día de hoy hay otros grandes referentes como David Attenborough, que en aquella época a España no llegaba, porque España estaba muy cerrada en sí misma y no teníamos estos inputs del extranjero, ¿no? Pero bueno, sí, Félix Rodríguez de la Fuente, Jacques Cousteau, David Attenborough, etcétera. Compartimos ahí, también acá, los referentes fueron ellos, y tal cual ocurrió. Por un momentito. Sí, se cortó un momento la comunicación. Sí, no sé si fui yo, si fuiste tú. En todo caso, perdona, no te respondí a la pregunta. Vivo de la fotografía, lo tengo muy diversificado, por suerte. Ha sido un tema de suerte porque yo no soy ni economista ni empresario, así que, pero mi estrategia profesional, ya digo, por suerte, por casualidad o por lo que sea, se ha ido diversificando sin yo tener una planificación muy especial ni nada. Y trabajo con pues, Nature Picture Library. Hola, volvió a cortarse. Sí, No sé si sois, volvió, si, no sabemos si volvió. sois vosotros o yo. No hay manera de diagnosticarlo. No, la verdad que están tan inestables las líneas de internet acá, Ujú. así que probablemente sea nuestro el problema. Vale. No sé si el resto de la gente vio mi respuesta. Yo a ti te veía congelado. No sé si tú la viste, mi respuesta, pero tú me aparecías Sí, congelado. sí, la escuché tu respuesta toda. Ok. Eh, bueno, si quieres podemos pasar a empezar a ver las fotos y las vamos comentando. Perfecto. Sí, sí, cuando queráis. Bueno, perfecto. Vamos a ver, un segundo. Bueno, esta foto que está después, pero yo la puse acá para que fuera como la carátula, ¿no? De Es muy Iñaki. representativa. Sí. Le cuento a los que nos están escuchando que Iñaki Relanzón lo pueden seguir en la cuenta esta de Instagram, pero a la vez en el Face de Afona hemos subido todas las fotos que vamos a pasar ahora, así los que quieran pueden ir viéndolas en mejor calidad. Bueno, Iñaki, todo tuyo. Bien, déjame que empiece diciendo que no me apetece, pero evidentemente estoy abierto a lo que la gente pregunte, pero la parte que menos me interesa de mis fotografías es la parte técnica. Eso siempre lo explico en mis cursos y en mis charlas. A mí me interesa mucho más contar lo que estoy viendo, contar por qué esa imagen me ha motivado, qué representa para mí. Y la parte técnica, bueno, si queréis puedo dar un par de apuntes, pero la verdad es que creo que me aburre solemnemente el hablar de ISOs, de potencias de flash, de nuevos modelos de cámara que aparecen en el mercado, etcétera. Toda esa parte yo la dejo para los grandes técnicos y grandes conocedores de la parte más tecnológica de la fotografía, pero a mí lo que me interesa de la fotografía es otra parte precisamente. Así que puedo contestar las preguntas que hagáis referente a la técnica que si sentís curiosidad. Por supuesto, faltaría más, pero mis comentarios de entrada van a ir por otros derroteros, si os parece bien. Me parece perfecto, perfecto. Bien. Entonces, esta primera foto la he puesto, y la he puesto la primera, porque representa mi primera etapa. Y aquí, bueno, yo siempre lanzo una pregunta, ¿no? A todos los que nos estáis viendo y escuchando. Vosotros sois fotógrafos de naturaleza, algunos profesionales, otros aficionados, otros principiantes, pero una pregunta que siempre hago es, ¿qué fuisteis antes? ¿Fotógrafos o naturalistas? En mi caso, siempre ha pesado mucho más la parte naturalista y siempre me ha interesado más lo que os contaba ahora, ¿no? El sujeto que estoy fotografiando, el por qué, cuál es la importancia de ese sujeto, qué es lo que estamos viendo. Y la parte de fotógrafo para mí es una herramienta que utilizo para comunicar lo que estoy viendo, pero no es la parte, no es la finalidad, no es el objetivo. El objetivo no es la parte técnica ni la parte más del material, etcétera, sino que a mí lo que me pesa mucho más es mi vertiente naturalística. Es decir, yo fui primero naturalista
y luego incorporé la fotografía y las cámaras fotográficas para poder transmitir lo que yo veía. A lo mejor entre vosotros hay otro perfil que no es ni mejor ni peor, es simplemente distinto, ¿eh? Yo os cuento cuál es mi perfil. Habrá otro perfil de gente a la que le apasiona la parte tecnológica, la parte fotográfica y que a lo mejor practica otro tipo de fotografías porque le encanta, ¿eh? El retrato, el street photography, fotografía deportiva. Yo me considero un completo negado, un completo neófito en todos estos tipos de fotografía que os acabo de nombrar ahora, pero probablemente haya, pues eso, algún fotógrafo que llegue desde la fotografía, caiga a la naturaleza, ¿no? Y entonces el camino recorrido es otro. Esta primera fotografía muestra mi primera etapa, que fue como excursionista, como alpinista y como espeleólogo. Yo formé parte de un grupo espeleológico, hacíamos espeleología de un nivel bastante alto. Os estoy hablando de cuando yo tenía 18 años, 20 años, 22 años. Y en aquel tiempo lo que hacíamos era explorar, recorrer, topografiar, cartografiar y estudiar cuevas subterráneas que descubríamos y que nunca antes nadie había explorado. Y yo me di cuenta pues que había un gran vacío visual en aquel trabajo que hacíamos, que nadie hacía fotografías subterráneas o que muy poca gente hacía fotografías subterráneas y yo me volqué completamente en ese tipo de fotografías durante varios años de una forma muy intensa y a partir de ahí las revistas me empezaron a llamar y a encargar reportajes precisamente porque no había nadie en España, por lo menos, que hiciera ese tipo de fotografía de una forma tan especializada. Y a raíz de ahí, cuando tenía 23 años, apareció este libro. Este es mi primer libro, 23 añitos. Ahora yo lo veo y es un libro con muchas carencias. Es un libro, lo maqueté yo incluso, y es un libro pues con una maqueta muy, muy simple, porque pues, yo tenía 23 años, no sabía de todo. Bueno, es un libro que ya murió, ya se exhaurió hace muchísimo tiempo, pero bueno, forma parte de mi pasado y no reniego de él, estoy muy orgulloso y es fruto de aquella primera etapa tan intensa que ya finalizó. Ahora prácticamente no hago espeleología nunca, alguna vez con amigos, pero en aquel momento fue una etapa muy y muy intensa y muy, muy importante de mi vida que me permitió conectar con la naturaleza y con la montaña de una forma muy, muy intensa y que fue definitivo porque me permitió llegar a ser fotógrafo de naturaleza, que es el fotógrafo que soy hoy, pero los inicios fueron aquellos. Qué buenísimo, buenísimo. Bien, entonces a partir de ahí empecé a salir un poquito de los agujeros negros, ¿no? Y empecé a explorar otras disciplinas como, bueno, pues como el paisaje, la fauna, la macrofotografía, etcétera. Estamos hablando de principios de los 90. Yo ya había entrado en el mundo profesional porque las revistas me habían comprado, varias revistas me habían comprado reportajes de fotografías de cuevas, ¿no? Y de cuevas y de grutas. Y entonces fue cuando yo empecé a explorar pues una fotografía de naturaleza más tradicional. Y yo me considero un poco un perfil generalista porque me ha gustado siempre tocarlo todo, desde la fotografía de paisaje hasta la fotografía aérea, la fauna, fotografía submarina. Y eso me ha permitido ilustrar, cuando he decidido hacer un reportaje, pues, no lo sé, Indonesia o Madagascar, me ha permitido darle una riqueza en cuanto a la variedad de prismas y de miradas que hacía sobre ese lugar o sobre ese país, porque yo podía aportar fotografías muy distintas, ¿no? Sin embargo, por supuesto, soy mucho peor fotógrafo en cada una de estas disciplinas que un fotógrafo especializado. Tengo grandes amigos aquí en España y en Cataluña que son fotógrafos, por poner un ejemplo, son fotógrafos subacuáticos que solamente hacen fotografía subacuática y que tienen un nivel increíble, espectacular y que hacen la fotografía subacuática 1000 veces mejor que la hago yo, por supuesto, faltaría más, ¿no? Porque a mí me ha gustado hacer un poquito de todo sin especializarme en nada muy concreto para poder dar esta riqueza y esta variedad de prismas. Esto es un paisaje en el Death Valley, el Valle de la Muerte, al anochecer, en el estado de California, en los Estados Unidos, que es un lugar al que regreso habitualmente porque es un lugar que tiene muchísima variedad de ambientes,
muchos ecosistemas muy variados, muy distintos, y desde el punto de vista naturalístico, pues ofrece grandes oportunidades. Y esta es una foto una foto relativamente reciente, es de noviembre pasado, o sea que no tiene apenas un año, y la he puesto como muestra de mi apertura hacia una fotografía más naturalística, más variada, ¿no? Saliendo de las cuevas y las grutas. Y esta fotografía todavía es más nueva, es para contaros, para seguir contando lo que estoy contando ahora, ¿no? De mi apertura de prismas, ¿no? Y esto es un delfín seguramente a muchos de vosotros os sonará, ¿no? Vosotros a este animal lo conocéis como tonina overa, creo, ¿verdad? Exacto, tonina overa. Muy bien, es un delfín de Gomerson. Está fotografiado en las Islas Malvinas. Sé que es un tema sensible para vosotros, pero llevo visitando las Islas Malvinas desde hace, no sé, os diré 10, 14 años, y voy aproximadamente cada 2 años porque es un lugar que a nivel natural, bueno, directamente os diré que es el lugar más salvaje al que yo nunca he viajado. Mucho más que Antártida, mucho más que Groenlandia, mucho más que cualquier otro icono de la naturaleza mundial. Las Islas Malvinas es un lugar muy despoblado, con una densidad humana muy pequeña, y sin embargo tiene colonias de miles o de cientos de miles de pingüinos, de albatros, etcétera. Así que para mí es un placer volver siempre que puedo. Y esta foto es un delfín de Gomerson surfeando en una ola. Está tomada desde la playa con un 800 milímetros, y es un viaje del mes de febrero. Recuerdo que aterrizábamos de regreso de este viaje. Aterrizábamos el 1 o el 2 de marzo de este pasado año, y el 14 de marzo nos confinaban a los españoles durante 3 meses debido a la crisis del coronavirus que todos vosotros conocéis perfectamente. Así que fue el último gran viaje que pude hacer antes de que nos confinaran de una forma más o menos, bueno, pues muy estable, ¿no? Muy fija. Espectacular. Bien, entonces, me ha gustado mucho desde siempre explorar todo tipo de ambientes. Probablemente me decantaría, si tengo que escoger un tipo de ambientes, me decantaría mucho por los ambientes polares, por los ambientes árticos o antárticos y subantárticos también, como las Malvinas que os he contado ahora. Pero me ha encantado siempre explorar, pues, lugares desérticos, lugares volcánicos, bosques tropicales. De hecho, uno de mis proyectos más conocidos es Madagascar, que tiene una diferencia de paisajes muy notable, pero en todo caso no es ni ártico ni subantártico. Así que, y este bosque de aquí es un precioso bosque subtropical que se llama Bosque de Laurisilva. Es un bosque húmedo con mucho encanto visual, y es un bosque que está en las Islas Canarias, en España. Y esta imagen forma parte de un proyecto que se hizo en Europa, que fue un proyecto muy grande, que se conoció como Wild Wonders of Europe. No sé si os suena. Fue un proyecto creado por un fotógrafo sueco, otro alemán y otro inglés, y que consistía en reunir a los 100 fotógrafos de naturaleza más destacados de Europa, de todos los países europeos, y enviarlos a un centenar de misiones por todo el continente, desde Rusia hasta las Islas Canarias, pasando por Svalbard y pasando por el ecosistema mediterráneo. Y consistía en documentar la biodiversidad europea, ¿no? Porque los promotores de este proyecto, perdón, decían que los paisajes y la fauna africana eran muy conocidas, pero que la naturaleza europea era muy desconocida, y que sin embargo era muy rica, porque tenemos, por ejemplo, el felino más amenazado del mundo. No es ni el leopardo de las nieves ni el tigre de Bengala, sino que es el lince ibérico, es el felino más amenazado del planeta, ¿no? Claro. Así que, bueno, pues esta imagen forma parte de aquel proyecto que se hizo en el año 2007, aproximadamente 2008. Bien, esta imagen representa otro de los lugares a los que yo he estado ligado emocionalmente desde siempre, que es Islandia.
Y es un país, bueno, ahora está muy, muy de moda. Es un lugar al que cualquier fotógrafo de paisaje y naturaleza, aunque esté más o menos masificado, es un lugar al que hay que ir una vez en la vida por lo menos, porque es un paisaje del sueño, es un paisaje de cuento. Yo viajé por primera vez a Islandia en el año 93 aproximadamente, o sea que podéis echar cuentas. Y me impresionó tanto aquel lugar que después viajé con unos amigos y no era un viaje fotográfico, bueno, un viaje de exploración, era un viaje naturalista porque mis tres amigos eran biólogos, pero me impactó tanto aquel lugar que decidí volver al cabo de un año yo solo con mi vehículo, con mi auto, con mi carro, desde España, crucé toda Europa, me subí a un ferry que hacía un trayecto de 6 días y al cabo de 6 días te dejaba en Islandia y tú podías viajar con tu propio coche cargado de comida y bueno, yo era un tipo joven sin muchos recursos económicos en aquel momento, ahora tampoco los tengo, pero en aquel momento muchísimo menos, ¿no? Y dormía en el coche, dormía en el carro o dormía con mi saco de dormir. Si no llovía, pues dormía tirado en el piso al lado del coche durante 3 meses. Y fue una experiencia personal muy dura, porque yo nunca había viajado solo tanto tiempo, ni muchísimo menos. Fue mi primer viaje en solitario de una duración tan larga. Fue una experiencia muy dura. Estuve a punto de abandonar y de regresar antes de que se acabaran los 3 meses, de cambiar los billetes de vuelta y de abandonar aquella aventura. Pero finalmente aguanté y ahora la recuerdo con un cariño inmenso, fue una experiencia bestial que me hizo crecer como fotógrafo y también como persona, por supuesto. Y de ahí salió mi segundo libro, que se tituló Islandia, Reflejos en la Madrugada. No estoy haciendo publicidad porque son libros que están agotados por completo, o sea, son imposibles de encontrar, pero os los enseño porque forman parte de mi historia, de una historia que recuerdo con mucho cariño. Y este libro se publicó en cuatro idiomas, entre ellos el islandés. Y bueno, y hoy si veo las imágenes, probablemente no hay ni una fotografía aprovechable hoy en día. Pero pensad que iba con cámaras de película, con cámara de medio formato, con cámara de 35 milímetros, con diapositiva, que tiré miles y miles de imágenes y que yo no vi ni una de aquellas imágenes hasta que no regresé a España al final de los 3 meses, ¿no? Con lo cual, la calidad de aquellos momentos, tanto del equipo como mi calidad como fotógrafo, evidentemente, estaba empezando, era todo muy, muy al inicio, pero no reniego en absoluto, es un libro al que le tengo mucho cariño y que forma parte de mi historia. La fotografía que estáis viendo en pantalla es una aurora boreal. Esta imagen, durante aquel viaje del año 94 o 93, hubiese sido impensable, porque esta imagen que estáis viendo está disparada a 3200 ISO de sensibilidad y en aquellos años era impensable disparar a unas sensibilidades mayores de 800 o de 1000, o sea, era totalmente imposible. Con lo cual, la tecnología actual de las cámaras actuales permiten conseguir imágenes como esta o como imágenes de la Vía Láctea, por ejemplo, que en aquel momento eran completamente imposibles porque la tecnología simplemente no lo permitía. Claro, claro, claro. Espectacular la imagen. Bien, esta es otra imagen de... Disculpad, esta es otra imagen de Islandia, de una de mis queridas cascadas. Esta es Godafoss. Y ya os digo, Islandia es un lugar de ensueño al que hay que ir una vez en la vida por sus paisajes. Yo no he visto nada igual en ningún otro lugar del planeta. O sea, es como... Yo siempre digo que Islandia es como un país creado para el regocijo de los fotógrafos. Parece que todo esté colocado. Quien quiera que haya creado el planeta, si fue una explosión cósmica o si hubo un dios o tengáis la teoría que tengáis de cómo el planeta se generó, yo creo que hubo ahí algo que diseñó Islandia pensando en que algún día habría gente que admiraría esos paisajes y lo colocó todo de forma perfecta y armónica para disfrute de naturalistas, de paisajistas, de fotógrafos, de pintores o de cualquier persona que se acerque a la naturaleza con una actitud contemplativa y con admiración. Claro, claro.
un país estético. Es un país completamente estético, efectivamente. Bien, entonces, mi visión de aquellos primeros años era una visión bueno, se basaba mucho en la estética, en buscar los paisajes más bonitos, la composición más bonita, la luz más espectacular, como vais todavía a ir viendo en las próximas 2 o 3 fotografías, pero fue cambiando algo ya en mí. A mí las revistas me encargaban un reportaje y yo iba a documentar la vida de los pingüinos de las Malvinas o la vida o los icebergs de Groenlandia y su estética, su luz, su armonía, su composición, pero yo ya me iba dando cuenta de que estaba sucediendo algo, de que el planeta estaba siendo degradado, degenerado, ¿no? Lo he podido ver durante todos estos años, y en mi interior se iba cociendo alguna cosa que me hacía que yo no era del todo feliz o que yo no estaba del todo satisfecho con captar aquella belleza, porque de alguna manera estaba obviando o estaba olvidando, estaba omitiendo en mis imágenes toda aquella parte negativa de aquellos impactos que la naturaleza estaba recibiendo por parte del hombre. Pero bueno, de eso iremos hablando un poquito más adelante a lo largo de la charla de hoy. Esta imagen es una imagen de la gran migración africana. Es un grupo de ñus fotografiado desde el aire. Me encantan las líneas que forman los ñus, este dibujo que parece, se asemeja incluso a un mapa, ¿no? A las líneas de un mapa. Y es una fotografía pues, que estéticamente funciona muy bien y que la realicé durante la documentación de la gran migración africana que se produce entre Kenia y Tanzania todos los años durante diferentes épocas del año. Y bueno, y otra imagen que tiene una luz muy trabajada. Esta imagen es una cascada pequeñita, está hecha muy cerca de donde vivo a unos 100 kilómetros, 80 kilómetros de donde yo vivo. Y es una fotografía, bueno, es lo que podríamos llamar, en España utilizamos mucho este término, y a veces es un término que se utiliza con connotaciones peyorativas, ¿eh? Es lo que se podría conocer como una postal, ¿no? Una fotografía que busca la composición más resultona, más efectiva, la composición que llame más la atención del público, porque tiene bueno, los elementos están colocados pues con una composición muy equilibrada, la luz está trabajada. Lo cierto es que esta imagen no es una imagen fácil, porque se tienen que dar varios elementos a la vez, la posición del sol, que la cascada lleve agua lo suficiente, porque en algunos momentos del año esta cascada se seca por completo. Así que, bueno, podríamos decir que es una postal muy resultona, es una fotografía que siempre tiene muy buenos comentarios, pero como os contaba antes, llegó un momento en el que yo, tomando imágenes de esa parte bonita y de estas postales tan estéticas, me iba quedando vacío, ¿no? Y si recordáis el título que yo le he puesto a la charla, o que le habéis puesto vosotros a la charla, amigos de Afona, es Más allá de la estética, ¿verdad? Creo que es el subtítulo era algo así, ¿verdad? Algo así, sí, sí. Vale, pues entonces responde a eso, ¿no? A que hubo un momento de mi vida en que el buscar la estética no era suficiente. Bien. Esta es la foto que marca un poco la inflexión de la charla. ¿Qué veis aquí? Aquí veis un animal, ¿no? Con una luz preciosa, con la esfera solar al horizonte, el animal mirando de frente, con una silueta que tiene mucha fuerza, porque es es un herbívoro con 2 grandes cuernos, ¿no? Una imagen buscada, con una luz bonita, con una composición bien equilibrada. Eso es lo que ve la mayoría de la gente. Pero yo esta foto necesito explicarla, porque esta foto para mí es mucho más que eso. La composición y la estética de esta imagen para mí son lo de menos. Esta imagen muestra a un orix de Arabia. No es un orix africano, es un orix de Arabia, es una especie completamente distinta. Es un orix que tiene su rango su hábitat o su rango de distribución está en los Emiratos Árabes, en Omán, en Dubái, en Qatar, toda aquella parte
del Midwest, de los Emiratos Árabes, es donde este animal vive. Bien, durante los años 80, un cazador mató al último oryx de Arabia que existía en libertad. Es decir, que según la IUCN es la International Union for Nature Conservation, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es una entidad internacional que pertenece a las Naciones Unidas. Esta organización, esta Unión Internacional, la IUCN, entre otras cosas, lo que hace es catalogar a las diferentes especies animales y vegetales del planeta en función de la salud de sus poblaciones. Y hay una escala, la podéis ver en mi Instagram. En mi Instagram hay un post que está linkado a esta imagen y si pasáis con el dedo esta imagen, veréis esta escala de la cual os hablo, pues cataloga a las diferentes especies animales y vegetales en función de su estatus poblacional. Y la escala va, lo digo de memoria, preocupación menor, luego vulnerable, luego hay en peligro de extinción, luego hay en peligro crítico de extinción, luego hay otro estatus que es extinto en libertad y luego hay otro estatus que es extinto. Bien, el extinto en libertad significa que no queda ningún ejemplar vivo en libertad de este animal, y ahora estamos hablando del oryx de Arabia, pero que todavía queda algún ejemplar de esta especie en algún zoológico del planeta. Y por supuesto, después, el último grado de esta escala de la cual os estoy hablando es extinto, significa que la especie se ha extinguido por completo, ya no queda ningún individuo vivo, ni en libertad ni en cautividad. Bien, pues en los años 80 un cazador mató al último individuo de esta especie, el oryx de Arabia, y gracias a diferentes programas de cría en cautividad que se realizó entre diferentes zoos del mundo, ahora os hablo de memoria, pero creo que fueron zoos alemanes y zoológicos holandeses, crearon un proyecto de cría en cautividad para liberar oryx en su hábitat natural, y a día de hoy, año 2020, es posible volver a ver unos pocos centenares de oryx de Arabia en libertad de nuevo. Así que es una especie que estuvo dramáticamente al borde de la extinción y que a día de hoy ha regresado, incluso ha bajado su estatus. Por supuesto, ya no está extinto en libertad, sino que ahora debe tener una catalogación en peligro de extinción, pero ha bajado varios niveles su grado de amenaza en esta escala de la IUCN. Así que fijaros, allí donde muchos de vosotros al inicio veíais una fotografía bonita, con una luz bonita y una silueta pues muy estética, seguramente ahora estáis viendo esta fotografía con muchísima más profundidad y la estáis viendo con una carga de dramatismo, de pena, y estáis viendo un animal que prácticamente ha regresado de la extinción. Así que esto es el giro importante que dio mi carrera hará unos 12 años aproximadamente, cuando yo me di cuenta que las fotografías estéticas no eran suficientes y que quería hablar precisamente de esto. Quería hablar de especies en peligro de extinción, quería contar historia de animales que estaban en peligro de extinción y llamar la atención del público. Así que mi perfil como fotógrafo ya no era el de buscar imágenes estéticas, sino que hizo un giro hacia el fotoperiodismo, pues eso, ¿no? Intentando buscar historias y sobre todo transmitir un mensaje que llegara al gran público más allá de la estética. La estética actualmente para mí es secundaria. Cuidado, eso no significa que la descuide, ¿no? Pero no es lo principal. Lo principal es contar historias, llegar al público, sensibilizar al público, cambiar actitudes y luego, si puedo, además, contar con la ayuda de la estética para que la imagen llegue pues más en profundidad, etcétera, bienvenida sea. Pero ya no es mi objetivo principal como era al principio de mi carrera. Impecable, me encantó la explicación, impecable. Y por supuesto, ver la foto de otra manera. Genial, me encantó, Iñaki. Te agradezco la explicación. Entonces, esta fotografía se parece mucho, ya lo sé. Intento nunca en mis presentaciones poner imágenes muy parecidas de forma correlativa, pero es que necesitaba explicar otro nuevo concepto con esta segunda imagen.
Esta segunda imagen ya no es un oryx de Arabia, es un oryx africano. Es un animal que no está en peligro de extinción en absoluto, es un animal que es muy abundante, sobre todo en el sur de África. Bueno, se lo puede ver en Kenia y se le puede ver en Tanzania y se le puede ver en muchos países, pero donde tiene unas poblaciones realmente grandes es en Sudáfrica y en Namibia, donde vive en zonas muy desérticas. Es un animal muy adaptado al desierto. Y esto es un oryx africano. Entonces, ¿por qué he puesto esta foto? Porque quiero contaros que, así como la estética para mí no es importante, antes os he contado que la parte técnica me preocupaba relativamente poco, ¿verdad? Claro, siempre con unos mínimos, siempre con unos mínimos. Yo necesito tener una cámara y un objetivo que me pueda, que me facilite el obtener una imagen con una calidad suficientemente buena como para mostrarla, pero en absoluto es algo que me quite el sueño, ni en absoluto soy un fanático de comprarme los últimos modelos de cámara, en absoluto, todo lo contrario. Hay grandes fotógrafos que hacen ese trabajo más de analizar equipos nuevos que salen al mercado y ofrecernos resultados. Y yo me aprovecho de estos fotógrafos que hacen este trabajo. Sin ellos yo no sabría ni por dónde empezar, porque la técnica me preocupa muy poco. Y esta imagen, ¿por qué la he puesto? Porque fijaros, esta imagen fue un encargo de Panasonic, que es el fabricante de las cámaras Lumix. No sé si en Argentina Lumix está muy establecido o no. Sí, sí, Um, por supuesto. Bien, pues entonces esto fue un encargo. Lumix o Panasonic iba a lanzar un nuevo modelo de cámara y me propusieron que me fuera al país que yo quisiera a probar esta nueva cámara que todavía no existía en el mercado. O sea, lo que hicieron fue enviarme dos prototipos que fue muy divertido, porque eran dos prototipos que estaban acabados a mano, porque todavía no había empezado la producción industrial, dijéramos, de ese modelo de cámara. Eran dos cámaras que estaban acabadas artesanalmente. Ni siquiera podía disparar archivos RAW. Bueno, los podía disparar, pero no los podía revelar, porque todavía no existía software para revelarlos cuando yo hice este viaje. Entonces, la idea era hacer un reportaje que luego se utilizaría para hacer el lanzamiento en Europa de este modelo de cámara. Bien, ¿qué sucedió? Que cuando recibí las cámaras resultó ser una cámara completamente compacta, una cámara bridge, una cámara con objetivo que no era intercambiable, era un objetivo fijo de 24 a 400 milímetros y una cámara con una calidad muy inferior a las cámaras reflex o a las cámaras mirrorless que utiliza un profesional como yo. Entonces, claro, yo dije, ostras, me voy a ir a Namibia, voy a estar un mes en Namibia haciendo un reportaje y voy a hacer todo el reportaje con una cámara que me va a ofrecer unos resultados mucho menores técnicamente, de definición, de resolución, a los que yo estoy acostumbrado. Entonces decidí llevarme mi equipo profesional y decidí que combinaría las dos cámaras, que repetiría todas las imágenes, cuando me fuera posible, con las dos cámaras. Una para que Lumix utilizara en el lanzamiento de su cámara y otra, la segunda imagen repetida con el equipo reflex, para yo poderla tener en mi archivo y poder publicar reportajes. Bien, al segundo día aquello fue un fracaso. Al segundo día dije, no puede ser. O sea, estoy repitiendo las fotos que a veces eran muy lentas, de paisaje y tal. Me agobié. No sé cómo diríais vosotros el verbo agobiar en Argentina, pero me aburrí, me saturé, Sí. sí, me cansé de hacer aquello. Tomé la mejor decisión que podía haber tomado, que fue, dije, voy a guardar mi equipo profesional en mi mochila, voy a hacer todas las fotografías con la cámara que ellos me han dado y voy a tratar de disfrutar. Y esta fotografía está hecha con esta cámara compacta, que es una cámara que cuesta 400 euros en el mercado. Es una fotografía que, bueno, pues si la pretendes ampliar a 4 metros de grande, probablemente no tenga definición suficiente, pero es una fotografía que he utilizado en redes, que he publicado en tamaños pequeños en revistas, etcétera. Así que la parte técnica tampoco es tan importante para conseguir fotografías impactantes y para transmitir el mensaje que yo quiero contar. Y si me permites, para acabar con el comentario de esta fotografía, quiero hablaros del gran Tim Blaman. Tim Blaman, muchos de vosotros lo conoceréis, fue Sí, Wildlife Photographer of the Year hará 2-3 años. Y si recordáis la fotografía ganadora, aquella fotografía que fue tomada desde lo alto de un árbol en la selva tropical, mirando desde arriba hacia abajo, ¿no?
se veía una hembra de orangután agarrada al tronco de un árbol de la selva tropical, ¿verdad? ¿Recordáis esa famosa foto? Sí, sí, por supuesto. Esa fotografía ganó el Wildlife Photographer of the Year, o sea, el concurso más importante y más prestigioso del mundo, y Tim Laman la tomó con una cámara GoPro que cuesta $250, $300 en el mercado. Así que eso es un ejemplo más de que para conseguir una fotografía que impacte, que transmita y que pueda conmover al mundo y que pueda ser la mejor fotografía del planeta, no hace falta un equipo de última generación y gastarse miles de dólares en lentes muy, muy caras, porque a veces tenemos que dar mucha más importancia al sujeto, a lo que contamos, al animal en cuestión, buscar un sujeto, una historia que contar, y no tanta importancia a la parte técnica de si mi imagen no está perfectamente definida. Bueno, si lo está, muchísimo mejor, por supuesto, pero yo creo que en mi caso yo doy mucha más importancia a otras cosas, a lo que quiero contar, a cómo lo cuento, a cómo el público lo recibe, etcétera, etcétera. Bien, esta fotografía forma parte del proyecto en el que yo he dedicado más años. Ha sido un proyecto sobre fotografía y conservación en Madagascar. Y empezó, estos son unos baobabs en el este de la isla africana de Madagascar. Empezó todo como un proyecto personal que yo me costeé inicialmente. Y de nuevo, el desencadenante fue un viaje de 3 meses que hice a la isla para ver sus posibilidades. Justo en aquel tiempo yo ya había entrado a formar parte de la ILCP, no sé si conocéis, la International League of Conservation Photographers, que reúne Sí. a unos 150 fotógrafos de todo el planeta implicados en la conservación. Pues justo en aquel momento yo había entrado a formar parte de la ILCP como fotógrafo integrante, y aquel primer viaje me sirvió para ver pues, que Madagascar, como isla que es, tenía un 90% de tasa de endemismo, es decir, el 90%, el 90-95%, depende de si nos referimos a la vegetación, a los invertebrados, etcétera, o a los mamíferos. La tasa de especies endémicas es altísima. Eso significa que la mayoría de animales y plantas que encontramos en Madagascar solo viven en Madagascar. Y ese hecho, unido a que la práctica totalidad de la superficie de la isla está deforestada y erosionada, porque es un país terriblemente pobre, donde la gente, para poder subsistir, tala las selvas y tala los bosques, etcétera. Bueno, pues la mayor parte de las especies que son endémicas, que viven en Madagascar, están en peligro o en peligro crítico de extinción. Todo aquello hizo que Madagascar fuera un laboratorio perfecto para que yo pudiera desarrollar un proyecto fotográfico conservacionista que empezó en el año 2008 y que, bueno, a lo largo de los últimos, de aquellos 6, 7, 8 años, viajé a la Gran Isla pues en 15 ocasiones o 16 ocasiones. Al principio fue un viaje de prospección, pero luego ya acabé trabajando con muchas entidades conservacionistas internacionales, americanas, europeas, malgaches también, africanas, y ya me encargaban, cuando ya empezaron a conocerme, porque ya circulaba por la isla durante muchos meses al año, ya me hacían encargos de, por favor, fotografía esta especie concreta, por favor, ves a intentar fotografiar esta tortuga, que es la más amenazada del planeta y se la están llevando los traficantes de especies para el comercio ilegal, etcétera, etcétera. O sea, que aquello, pues bueno, acabó en unas sinergias y en una simbiosis entre mi trabajo y el trabajo de las entidades conservacionistas que hicieron de este proyecto pues mi proyecto más elaborado y más largo en el tiempo. La fotografía siguiente también es de Madagascar, si la quieres pasar. Bien, pues esto es un lémur, un sifaca de diadema, un precioso primate de un tamaño considerable, debe tener 1 metro, 1,10 m de altura, un animal precioso. Hay 8 o 9 especies distintas de esta familia de lemures. Hay hasta un centenar de lemures distintos en Madagascar. Es muy curioso, los lemures son primates,
Todos los lemures son de Madagascar, absolutamente todos. No hay lemures fuera de la gran isla de Madagascar. Y hay lemures pues, que tienen desde, pues eso, lo que os decía, 1,20 m, 1,30 m de altura, como el Indri Indri, que es el lemur más grande de todos, hasta lemures de este tamaño. No sé si veis mi mano, pero hay un género que se llama Microcebus, que se parecen a un roedor, pero no es un roedor, es un lemur, por tanto es un primate. Y el primate más pequeño del planeta es un Microcebus de esta familia que os digo, pues que es realmente minúsculo. Así que dentro de las 100 especies de lemures que hay en Madagascar, hay una gran variedad y gran tipología de tipos y de tamaños y de apariencias. Y bueno, y aparte de lemures, hay diferentes especies de baobabs, camaleones, reptiles, anfibios, infinidad de ranas que no se han descubierto todavía y que siguen descubriéndose. Y Madagascar fue un territorio de exploración perfecto. Sigo volviendo, pero ya no sigo volviendo para aquel proyecto en el cual yo iba a hacer reportajes, sino que yo sigo volviendo con mis viajes fotográficos que yo organizo y en los que llevo grupos de aficionados a disfrutar de algunos de los lugares más fotogénicos de la gran isla. Por cierto, hay un par de fotógrafos argentinos a los que aprecio muchísimo que han venido en un par de ocasiones a mis viajes fotográficos a Madagascar y a otros lugares del planeta. Y es un lugar fantástico para descubrir la fauna increíble que habita en esta isla africana. Bueno, y aquí veis cuando participaba en estas misiones, realmente, bueno, accedía a lugares muy, muy remotos, con una logística muy complicada. Esta fotografía en concreto es de un parque nacional, porque una parte de mi proyecto fue ilustrar, aparte de las especies que me encargaban, fue ilustrar todos los parques nacionales de la gran isla. Y hay algunos parques nacionales que son muy visitados y que tienen mucha logística turística, hay hoteles, hay guías, ¿no? que contratas a la entrada del parque y te llevan a ver las especies más emblemáticas, pero hay otros parques nacionales que son completamente remotos. Por ejemplo, este parque nacional, recuerdo que hicimos una pista para acceder, el único acceso que había para acceder a una pista de unos 30 kilómetros aproximadamente, y tardamos 36 horas en recorrerla, porque el coche quedaba obstruido, lo teníamos que sacar, al cabo de 200 metros quedaba otra vez estancado en el barro. Y recuerdo que cuando entrevisté al director del Parque Nacional, porque una de mis misiones era entrevistar al director, a los guardas, a los guías, a la gente que trabajaba con la fauna de allí, le pregunté cuánta gente había visitado su parque nacional en el año anterior, y después de estar mirando durante 10 minutos los registros de visitas detenidamente, escritas a mano, etcétera, estuvo mirando durante varios minutos los registros, etcétera, me dijo dos personas. Dos personas en un año entero. Así que son lugares muy remotos y bueno, es un lugar al que también le tengo muchísimo cariño. Bien, entonces, actualmente lo que hago es buscar siempre historias. O a veces las historias vienen a mí. Pero yo ya no hago como hacía al principio. Al principio yo decidía visitar un país, buscaba en un mapa y decía, mira, pues me gustaría visitar este paisaje que por lo que veo es muy bonito, este parque nacional que es muy estético, y me gustaría fotografiar un orangután, que es la especie emblemática. Ahora ya no funciona así. Ahora lo que hago es buscar historias. Por ejemplo, de repente me voy a fotografiar, lo tenéis en mi Instagram también, voy a dedicar un par de semanas a viajar a Indonesia, y una de las cosas que voy a fotografiar en Indonesia, por poner un ejemplo, es los mercados de bushmeat. El bushmeat es la carne de animales salvajes, que en China está muy arraigada, en todo el sudeste asiático está muy arraigado el comercio de bushmeat. En China, en Vietnam, en Camboya, en Indonesia, y en algunos casos el bushmeat de estas sociedades tan pobres y que han practicado el bushmeat o la caza de carne salvaje durante toda su vida, durante generaciones, consiste en
en matar por ejemplo, un macaco negro crestado, que es un macaco que vive en Sulawesi, en Indonesia, y que está en peligro crítico de extinción, porque quedan solamente unos 300. Y su consumo es ilegal, por supuesto, pero aquí hay que compaginar el hecho de que vas a prohibir una práctica que está a punto de provocar la desaparición de una especie, pero al mismo tiempo tienes que dar una alternativa a esa comunidad local que ha practicado esta caza durante muchísimas generaciones, ¿no? Así que yo me entero de estas historias, me documento y entonces voy in situ al lugar y hago un reportaje, un storytelling con diferentes imágenes explicando la historia que yo me he topado pues por casualidad. A lo mejor me la he topado viajando, a lo mejor me la he encontrado la historia viendo un documental por televisión, a lo mejor leyendo una noticia en redes sociales. Hay muchas maneras por las cuales las historias llegan a mí. Algunas despiertan mi interés y decido convertirlas en un reportaje. La imagen que estáis viendo aquí es la Gran Barrera de Coral Australiana. Y la Gran Barrera de Coral Australiana, esta es una imagen aérea hecha desde un helicóptero, es un paisaje espectacularmente bonito desde el aire, muy, muy bonito, pero la triste realidad es que durante el tiempo que estuve en Australia documentando la barrera de coral, hice mucha inmersión, mucho submarinismo. La verdad es que pude percibir cómo la gran barrera de coral se estaba muriendo. Estuve haciendo inmersión en un barco durante 7-8 días aproximadamente y la sensación que me llevé fue de desencanto, de que había muchísima menos vida, de que yo me esperaba encontrar un acuario y el acuario aquel ya no existía. Y supongo que muchos de vosotros sabéis que la gran barrera de coral australiana está desapareciendo debido a la acidificación de los océanos y mares, que es una causa directa del cambio climático. Tremendo. Bien, esto sí que es un acuario. Esto sí que es un acuario. Aquí pasé durante el último gran viaje que hice a Indonesia, de un par de meses aproximadamente. Pues una de las cosas que fotografié fue el archipiélago de Komodo, que es muy conocido por el dragón de Komodo, que es el varano más grande del planeta, el dragón de Komodo, un reptil de medidas espectaculares, pero me sorprendió terriblemente la gran cantidad de vida que había bajo el agua. Era espectacular. En este lugar concreto que estáis viendo en la imagen, aparte de que podéis ver corales, esponjas, peces de 1000 colores, yo recuerdo que estábamos aquí parados y que iban pasando tortugas a nuestro alrededor, tortugas, tiburones de diferentes especies. Esto sí que era realmente un acuario. Pero nunca enseño, y no la pases todavía, por favor, espérate a que te dé la señal, nunca paso esta fotografía sin la siguiente. Ahora te daré el aviso. A pocos kilómetros de este arrecife de coral que parece repleto de vida espectacular, a pocos kilómetros, no lo recuerdo, a 10 kilómetros, bajo el agua también, había otro otro arrecife de coral al que quise ir expresamente y esta foto que estáis viendo ahora la muestro siempre con la siguiente. Ya la puedes pasar, por favor. Bien, este es un arrecife de coral que está a pocos kilómetros del anterior, como ya os he contado, y es un arrecife de coral en el cual los pescadores lugareños que viven aquí y que han vivido aquí durante generaciones, pues han practicado la pesca con explosivos. Este arrecife de coral, hace un par de décadas, estaba tan lleno de vida como el anterior. Hoy es un campo de coral muerto. El coral es una estructura, ¿no? Es una estructura calcárea formada por pólipos. Bueno, en fin, los corales tardan mucho en crecer. Es un organismo o un conjunto de organismos, una estructura que es de crecimiento muy lento. Así que a poca distancia de aquel arrecife que veíais repleto de vida, tenemos un campo completamente muerto y por suerte los mismos pescadores se han dado cuenta de ello
y ahora están haciendo un proyecto que consiste en llamar la atención de los turistas. Los turistas cogen una ramita de coral o una estructura de coral pequeñita, le ponen una etiqueta con su nombre y lo pegan con un pegamento en el fondo marino. El turista obviamente paga por hacer esta experiencia, pero la propia comunidad de pescadores está comenzando a hacer una repoblación de coral porque han visto que ellos mismos han destruido su fuente de subsistencia. Y hay estudios que demuestran, aquí donde yo vivo en l'Empordà, en Girona, en Cataluña, al noreste de España, perdón, y vivo a 10 kilómetros del mar y de una reserva natural marina. Bueno, pues aquí los biólogos han estado haciendo unas pruebas durante los últimos 5 años y efectivamente el 90% del coral que se replanta, que se reinjerta con pegamento, sobrevive. Así que la historia que fui a fotografiar en Indonesia no solamente era la primera imagen del coral repleto de vida, sino que necesitaba esta imagen segunda que estáis viendo ahora para contraponerlas, para compararlas, pero además hay esta historia humana de los pescadores que antiguamente pescaban con explosivos y que ahora están haciendo este proyecto de recuperación de los archipiélagos de coral de los cuales antiguamente vivían y ahora ya no pueden vivir. Así que toda esta es una historia que documenté y la primera foto sin esta historia y sin esta segunda fotografía, la primera foto, la bonita, la repleta de vida, para mí no deja de ser una postal. Y puede ser una foto muy bonita, que puedes hacer un póster, que te la puedes poner en casa de salvapantalla o puede publicarse en una revista como Doble Página, pero para mí realmente esa foto bonita tiene fuerza si la unes con esta segunda foto y las comparas. Muy bueno, muy ilustrativo. Bien, este es Sudán. No sé si a alguno de los asistentes le suena el nombre de Sudán. Sudán fue un rinoceronte del cual yo tuve conocimiento gracias al trabajo. Iñaki, perdón, te interrumpo. ¿Sí? Nos quedan 20 segundos cuando Okay. Conectamos. Ok. Vale, bueno, os decía que esta fotografía muestra a Sudán. No sé si alguno de los asistentes sabe quién es Sudán. Yo conocí a Sudán por el gran trabajo de probablemente el mejor fotoperiodista uno de los mejores fotoperiodistas del momento, que sin ser fotógrafo de naturaleza, porque no lo es en absoluto, ha hecho los mejores trabajos fotoperiodísticos de naturaleza de la actualidad. No sé si se entiende el concepto, ¿eh? Él no es fotógrafo de naturaleza, pero sin embargo ha hecho los mejores trabajos fotoperiodísticos de naturaleza de la actualidad. Me estoy refiriendo al gran Brent Stearton, que es el autor de fotografías míticas como una fotografía de matanza de gorilas en Uganda o en Ruanda, que le encargó National Geographic. Bueno, en fin, Brent Stearton hizo un trabajo sobre Sudán, que es este rinoceronte de aquí. ¿Y cuál es la particularidad de Sudán? Sudán era el último macho de rinoceronte blanco del sur. Era el último macho que existía. Vivía en una reserva natural a unos 150, 200 kilómetros de Nairobi, en Kenia, y vivía protegido por un escuadrón de soldados armados. El problema de los rinocerontes, y es el trabajo que hizo Brent Stearton, es sobre la matanza ilegal para cortar los cuernos de rinoceronte, que están hechos de un material muy parecido a la uña humana, y en los países asiáticos se cree que tiene propiedades medicinales. Está comprobado absolutamente que es totalmente falso, no tiene ninguna propiedad medicinal, pero es muy complicado luchar contra tradiciones milenarias y contra un negocio millonario, además. Así que cada año mueren millones no, pero decenas de miles de rinocerontes,
y el rinoceronte está al borde de la extinción. Y bueno, pues Sudán era el último macho. Brent Steerton hizo un trabajo sobre él. Yo descubrí de su existencia. Fui a este santuario pues a fotografiar su historia también. Y tristemente, Sudán murió de viejo aproximadamente hará un año. Con Sudán muere una especie. Quedan 3 hembras vivas, pero lógicamente sin ningún macho. La especie es completamente es extinta. De hecho, cuando yo estaba frente a Sudán, que era un macho imponente, era gigante de tamaño, yo me emocioné mucho y confieso que llegué a derramar alguna lágrima porque estaba delante de un animal virtualmente extinto. Estaba delante de un animal que había sobrepasado su esperanza de vida, es decir, que ya era muy viejito y que además ya no era fértil, precisamente porque tenía una edad muy avanzada. Con lo cual, aunque tuviéramos un macho, era imposible reproducirlo con las hembras, porque era un macho que era totalmente estéril. Así que yo estaba delante de un animal que sabía que en 1, en 2, en 3 o en 4 años se iba a extinguir. Así que fue una experiencia realmente muy fuerte, muy emotiva. Y bueno, y he puesto esa foto de Sudán para contar esto. Muy triste la historia. Bien, entonces, cuando yo documento alguna historia que intenta hablar de la extinción de especies o de la degradación del planeta, lógicamente siempre lo hago de la mano de especialistas, porque yo no soy biólogo, pero siempre he tenido la suerte de trabajar, lo necesito, o sea, sin la ayuda, sin la simbiosis de trabajar con biólogos, con primatólogos, con gestores, etcétera, mi trabajo no tendría ningún sentido. Para empezar, yo sería incapaz de encontrar, de localizar las especies en lugares como Madagascar, por ejemplo, que es terriblemente complicado. Pero además mi fotografía quedaría pues en una galería de Instagram donde la verían fotógrafos. Pero yo no quiero que la vea, yo no quiero que mis fotografías las vean fotógrafos. Quiero que mis fotografías las vean fotógrafos, niños, familias, políticos, gente menos interesada en naturaleza, gente más interesada en naturaleza, todo tipo de público. Mi público no son los fotógrafos, en absoluto. Ese público es un público que me interesa relativamente poco. No os lo toméis a mal, o sea, no es un menosprecio en absoluto, sino que los fotógrafos de naturaleza son un 0,01 de la población mundial, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es llegar al máximo de público posible a través de las máximas vías de difusión posible. Entonces siempre trabajo de la mano de científicos, de biólogos, para ilustrar los diferentes temas sobre los cuales trabajo. Y por supuesto me veo obligado, lo cual me encanta, a empaparme, informarme, estudiar no solo los comportamientos de las diferentes especies que fotografío, sino también sus problemáticas, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que amenazan al planeta o a las especies? ¿Cuáles son las principales razones que están causando hoy en día la sexta extinción masiva? Han habido históricamente 5 extinciones masivas y todas ellas han sido por causas naturales, pero la sexta extinción masiva es la primera que está siendo causada por el ser humano. Y las principales razones son 5, a ver si me acuerdo así de corrido. Son el cambio climático, por eso he puesto esta imagen aquí, la sobreexplotación, la contaminación, las especies invasoras, y hay otra que ya me saldrá. Cambio climático, sobreexplotación, especies invasoras, bueno, y la quinta me saldrá en cualquier momento. Así que tengo la gran suerte de poder rodearme de gente y de equipos de los cuales estoy aprendiendo continuamente cosas tan raras como el comportamiento del lémur o la rapidez del deshielo de los glaciares en Islandia o donde sea, ¿no? Esta fotografía que estáis viendo es una fotografía antigua en Groenlandia, está hecha en el año 2000, o sea, hace 20 años, y los glaciares que alimentaban esta zona de icebergs están en la costa oeste,
han retrocedido terriblemente en estas 2 décadas. Bien, aquí vemos, por ejemplo, una imagen de pingüino rey en las Islas Malvinas. Y bueno, siempre que documento una especie, siempre hay un mensaje detrás de las principales problemáticas, de la competencia pesquera. Por ejemplo, los principales problemas de los pingüinos y los albatros en las Islas Malvinas son la sobrepesca, la sobrepesca humana, ¿no? De grandes buques, factorías que pescan en aguas cercanas a la costa de las Malvinas. Seguro que os sucede a vosotros también en Argentina. En España también nos sucede lo mismo. Y entonces la especie humana acaba con los recursos naturales de los cuales dependen pues, los diferentes pingüinos o los albatros o lo que sea, ¿no? Así que siempre mis fotografías, si miráis mi Instagram o las diferentes redes sociales en las que publico o las revistas en las que publico mis reportajes, siempre van con estos mensajes dando un contenido mucho más profundo e intentando despertar la sensibilización. Y no solamente la sensibilización, sino también intentando conseguir una reacción del público. Porque si yo sensibilizo, pero si esa sensibilidad al público, pero eso no acaba ahí solamente, o sea, si yo tengo una persona que ve una fotografía y se queda diciendo, oh, qué bonita es, o no, o al revés, qué triste esta imagen del último rinoceronte, ¿no? Pero esa persona no hace nada más, no estamos haciendo nada, mi trabajo no está sirviendo de nada. Así que mi objetivo final es sensibilizar y conseguir una reacción por parte del público, una reacción pues ya sea de forma activa, reciclando en casa. No podemos pretender pensar que los pingüinos de la Antártida se están muriendo por culpa de la gente que vive en la Antártida, porque es que en la Antártida no vive nadie. Todos desde nuestras casas somos responsables de causas como el cambio climático, en el uso responsable de los combustibles, en el ahorro de energía en casa. Así que mi objetivo es conseguir sensibilizar y sobre todo despertar una reacción que nos corresponde a todos, a todos. No podemos decir, uy, eso está sucediendo a miles de kilómetros de mi casa y por tanto yo no tengo nada que ver. No, no es cierto. Todos tenemos un papel activo y proactivo en la conservación de las especies que se están extinguiendo. Bien, esta imagen iría muy pareja a la anterior. La explicación sirve la misma que he dado en la anterior. También es un amanecer en las Islas Malvinas con otra especie distinta de pingüinos, pero si quieres podemos pasar a la siguiente. Bueno, esto es un quebrantahuesos, es uno de los 4 buitres que tenemos en Europa, por lo menos en España y en Europa seguro que también. Seguro que no hay otro buitre en Europa que no esté representado en España. Así que es uno de los 4 buitres que tenemos en España y en Europa. Tenemos el buitre leonado, que es el más común, tenemos el alimoche, tenemos el buitre negro y tenemos el quebrantahuesos. Se llama quebrantahuesos porque está muy especializado a nivel de alimentación y no se alimenta de carroña de animales muertos, no se alimenta de la carne de animales muertos como hacen el resto de buitres que os he nombrado. Este animal se ha especializado y con ello elimina la competencia de las otras especies, porque es el único que se ha especializado en esto, en comerse los huesos de los cadáveres. Así que el quebrantahuesos, cuando ve un animal muerto, aterriza, deja que el resto de animales, los zorros, los cuervos, los buitres, se coman toda la carne y cuando los demás ya han acabado y abandonan el cadáver, el esqueleto, los huesos, es cuando él entra en acción. Es capaz de comerse huesos de hasta 30 centímetros y se le llama quebrantahuesos porque cuando hay un hueso muy grande, se lo lleva volando y lo lanza desde mucha altura para quebrarlo y poderse comer el tuétano que hay dentro del hueso. Bien, este animal estuvo en grave peligro de extinción en los años 80, quedaban muy poquitos y se iniciaron proyectos de recuperación, cría en cautividad, diagnosis de qué problemas había en su territorio y por qué se estaba extinguiendo, etc. Y 30 años más tarde podemos decir
afortunadamente, no sucede lo mismo siempre, que esta especie se ha recuperado y que es una especie muy, muy emblemática de los Pirineos. Los Pirineos son la cordillera que separa España y Francia y es mi territorio natural de trabajo porque lo tengo a 2 horas de auto, así que es el lugar natural al que siempre he ido, pues, fines de semana, cuando tengo un par de días libres. Es un territorio muy salvaje y que tengo muy cerca y que por lo tanto conozco muy bien. Y esta imagen fue la portada de mi penúltimo libro, que se llama Ordesa, las montañas de Celia. Aquí lo veis, Sí, ¿vale? perfecto. Y es una especie muy, muy, aparte de que es un animal precioso estéticamente, es un animal muy bonito, es un animal emblemático de una historia de conservación, una historia con final feliz. En mi libro hablo de otra especie que tuvo un final trágico y es una cabra que vive en las mismas montañas que el quebrantahuesos, que fue muriendo, su población fue disminuyendo durante los años 70 y 80, fue disminuyendo drásticamente, sobre todo por la caza furtiva, y en el año 2001, el 6 de enero del año 2001, murió la última hembra de esta especie de cabra montesa, de cabra salvaje. Así que con esta hembra, que además llevaba un collar transmisor y que los científicos seguían muy de cerca porque se habían hecho programas para recuperar la especie, ese 6 de enero del año 2001 se extinguió una especie con la muerte de esta hembra. Así que el quebrantahuesos es una historia de éxito, pero tenemos otras historias muy, muy tristes muy cerca. Se considera que la extinción del bucardo, que es esta especie de la que os hablo, fue la primera extinción del siglo XXI. Fue la primera extinción de una especie conocida en el siglo XXI. Bien, aquí una fotografía de un orfanato de elefantes en Nairobi también, y esta es una fundación que se llama David Sheldrick. Es una familia, bueno, padre ya murió, pero es una familia, el padre creador, fundador, digamos, ya murió hace unos años, pero la fundación ha continuado, y crearon esta fundación que lo que hace es rescatar elefantes huérfanos, o bien porque sus madres han sido muertas por furtivos para comerciar con el marfil, por ejemplo, o accidentalmente incluso, pero en todo caso rescatan elefantes de corta edad, los tienen en la fundación durante entre 7 y 8 años aproximadamente, y lo bueno, y lo que diferencia a esta fundación de otras, es que luego estos elefantes que han tenido durante 7 años rehabilitándolos, no pasan a ser animales de exhibición, sino que son liberados en un parque nacional donde vuelven a vivir en una manada de elefantes salvajes de nuevo. Así que yo documenté el trabajo de esta fundación en Kenia, en Nairobi, y tengo algún post en Instagram donde hablo de cifras, pero durante 35 años esta fundación ha conseguido rehabilitar unos 300, 400, os hablo de memoria, unos 300 o 400 elefantes han conseguido rehabilitar. Es un trabajo titánico. Cada elefante necesita 7 años aproximadamente de aprendizaje para poder diferenciar qué plantas pueden comer y cuáles no, etcétera, ¿no? Y sociabilizar con otros elefantes de manada. O sea, es un trabajo para rehabilitar un solo elefante, es un trabajo de 7 años, es titánico. Pues durante los 35 últimos años han conseguido rehabilitar, en números redondos, unos 350 elefantes y liberarlos en estado salvaje de nuevo. ¿Sabéis cuántos elefantes mueren al año por furtivos? En un solo año, más de 3.000. Wow. Wow. Dramático, dramático. Y la siguiente foto, que es la siguiente foto, es una foto a la que yo le tengo mucho cariño porque yo creo que me define muy bien mi trabajo, y es una foto, bueno, es una foto en la que me siento totalmente representado espiritualmente con este trabajo de conservación, y aquí salgo con una cría de pocos meses de las que están rehabilitando en esta organización.
y que bueno, y que duermen con sus cuidadores, etcétera. Es muy emotivo y esta foto pues, representa muy bien mi perfil como fotoperiodista. Ahora te voy a pedir que no pases a la siguiente porque Bueno, gracias, porque quiero contar que a una periodista hace varios años, cuando yo giré hacia el fotoperiodismo conservacionista, me hizo una entrevista para un periódico, para un diario muy importante en España, que es La Vanguardia, y bueno, fue una entrevista bastante extensa, y ella destacó una frase, fue ella, el mérito es de ella, se llama Lina, destacó una frase de toda mi entrevista, fue muy hábil porque destacó una frase que yo luego he utilizado esta frase como estandarte de mi trabajo, ¿no? La he utilizado como eslogan de mi trabajo. Y la frase es, la foto bonita no es suficiente. ¿Vale? Entonces, la imagen siguiente, no pases todavía, por favor, la imagen siguiente explica perfectamente que la foto bonita no es suficiente, porque la foto siguiente no es en absoluto bonita, es muy fea, es una foto con una luz horrible, con un contenido horrible, pero es una foto que yo busqué expresamente bueno, pues que yo estuve trabajando en esto durante varias semanas. Pásala ya si quieres, pásala ya. Fijaros, existe el CITES. El CITES es el Comercio Internacional contra el Tráfico de Especies Protegidas. Es un convenio que han firmado la gran mayoría de los países del mundo y que lo que dice es eso, que tú no puedes traficar o viajar con un animal vivo que esté protegido ni con cualquier derivado de ese animal. Si está amenazado y está protegido, tú no puedes viajar con ningún producto derivado de ese animal. Por supuesto, hay contrabandistas y hay tráfico comercial. De hecho, el tráfico de especies protegidas creo que es el tercer tráfico en volumen de dinero que se mueve en el mundo. Así que no estamos hablando de un tráfico pequeñito o simbólico, no es. Es un tráfico de muchísima importancia donde se mueven millones y millones de dólares. Bien, yo pensé, deben requisarse muchos productos, ya sea de contrabando o ya sea por el típico turista que de forma inocente y de forma sin mala intención ha comprado un producto que está prohibido como souvenir, ¿no? Pero todo esto que se requisa en las fronteras de los países debe ir a algún lugar. Entonces estuve informándome aquí bueno, pues con las diferentes policías que tenemos en el Estado español, con los diferentes ministerios, estuve estirando del hilo, o sea, intentando llegar intentando descubrir dónde se guardaban estos productos requisados. Y al cabo de bastantes meses me dieron una respuesta y me dieron un permiso especial para viajar a Madrid, al aeropuerto principal de España, que es el aeropuerto de Barajas, hoy conocido como Aeropuerto Adolfo Suárez, y allí entré en una nave industrial. Es un edificio muy grande, diáfano, ¿no? Un almacén, básicamente, y allí aquello parecía la cámara de los horrores, porque estaba repleto bueno, de animales disecados, de maletas repletas de cientos de cuernos de elefante, de caballitos de mar, bolsas destinadas al comercio en China. O sea, era esperpéntico. Y no sé si veis la foto, yo me imagino que aquí no se ve muy bien. Esto es un almacén con un operario trabajando, pero si la veis luego en Facebook o en Instagram y la ampliáis, veréis que hay animales disecados, disfrazados, hay caimanes con una bandeja y una pajarita simulando, o una corbata simulando ser un camarero. Bueno, hay cosas realmente esperpénticas, de un mal gusto terrible, pero además, pues eso, demuestran, ¿no? Hasta dónde llega este comercio internacional de tráfico de especies protegidas. Y es una foto que explica muy bien el eslogan este que os he contado, de que la foto bonita no es suficiente. espectacular, tremendo, tremendo documentación del Somos Monos Locos. Bien, me quedan 2 temas por tratar, o sea que vamos a acabar en 10 minutitos. Os voy a mostrar, y además os voy a mostrar en super primicia, en muy, 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 muy primicia, muy primicia. Esta imagen es
bueno, es de un proyecto en el que llevo trabajando 3 años. Es un proyecto financiado con fondos europeos, no mi parte fotográfica, sino la parte de recuperación de esta especie. Es un animal que no es especialmente bonito, no es muy espectacular, no es un orangután, no es un gorila, es un pequeño tritón, un pequeño anfibio de un tamaño de unos 15 centímetros aproximadamente. Y resumiendo, es la última especie de vertebrado descubierta en España. No se descubren vertebrados cada año en España, o sea, en el Amazonas probablemente sí, y en Madagascar probablemente también, pero en España y en Europa a lo mejor se descubre una especie nueva de vertebrado pues cada 5 o 10 años. Así que esta es la última especie de vertebrado descubierta en Europa. Se llama tritón del Montseny, y el Montseny es una pequeña cordillera montañosa que llega casi a los 2.000 metros, que hay a unos 70 kilómetros aproximadamente de distancia de la ciudad de Barcelona. Es un parque natural y bueno, y se descubrió este animal que resulta que como solo vive en el Montseny, y además el Montseny es un espacio con gran presión humana porque es un lugar al que va mucha gente pues a caminar, a montar en bicicleta, a hacer excursiones, etcétera, ¿no? Porque está muy cerca de la gran ciudad. Pues es un animal que está en peligro crítico de extinción. Hay muy pocos. Así que en el momento que se descubrió, se decidió hacer un proyecto europeo, con fondos europeos, con varias administraciones públicas implicadas bueno, pues en hacer diferentes acciones. Por ejemplo, se está criando en cautividad en 2 centros de cría donde hay multitud de acuarios con multitud de larvas que luego se liberarán. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, se está intentando rehabilitar los ríos en los que vive, porque son ríos que han sido muy explotados para obtener agua mineral durante muchas décadas, etcétera, etcétera. O sea, que hay muchas actuaciones muy distintas destinadas no solo a criar en cautividad al animal en sí en cuestión, sino también en mejorar el hábitat que tiene que sostener esta población de este animal, de este tritón del Montseny. Aquí vemos en esta imagen uno de los científicos mirando una trampa de captura para ver si ha caído durante la noche. Es un animal nocturno, además, pues mirando a ver si ha caído algún individuo, ¿no? De nuevo he trabajado con biólogos, con guardas forestales, con mucha gente implicada en el proyecto. Mi participación ha sido de 3 años y esta semana ha concluido. Puedes pasar a la foto siguiente. Ha concluido con esta imagen, que yo reconozco que no se ve muy bien aquí, pero yo reconozco que no es un animal muy espectacular ni nada, pero es una imagen hecha con una carcasa subacuática en un pequeño riachuelo de los que habita, y es una imagen que explica muy bien el animal en cuestión. Así que de todas las fotografías que he hecho durante 3 años, esta fotografía que tiene 15 días aproximadamente y que no la había visto prácticamente nadie, porque no la he colgado en redes sociales, no la he colgado en ningún sitio, pues es la foto del proyecto, digamos. O sea, si una foto tiene que simbolizar al animal en cuestión y tiene que simbolizar al proyecto, esta es la foto más representativa de este animal, y es una foto que no tiene nadie porque es un animal muy complicado de encontrar. Estuvimos 2 días buscándolo con el experto. El primer día no encontramos ninguno, de noche, tuvimos que volver a casa con las manos vacías, etcétera, etcétera, etcétera. Así que este es el último proyecto grande en el que he trabajado. Y las 2 últimas imágenes, no pases todavía, por favor. Las 2 últimas imágenes, ¿os acordáis que al principio os he dicho que durante esta semana o las 2 últimas semanas yo me sentía como que estaba viviendo un paso más en mi visión o en mis vivencias más emocionales y más espirituales como fotógrafo? Bien, pues son las 2 fotos siguientes que os voy a mostrar ahora. ¿Puedes pasar ya si quieres? Esto es una lechuza. Creo que en Argentina también está presente porque es una ave rapaz nocturna muy cosmopolita que está en gran parte del planeta. No sé si en México está, por ejemplo. No sé si en... Bien. Bien, esta lechuza
os cuento porque tiene su parte emotiva. Esta lechuza, yo ya había trabajado con lechuza anteriormente, o sea, lo que os quiero contar no es si esta foto es difícil o no es difícil, no, eso no me interesa en absoluto. Yo ya había trabajado con lechuzas hacía muchos años. Este nido de lechuzas yo lo veo desde el balcón de mi casa. Aquí tenéis una ventana, aquí, bueno, no la veis obviamente, pero aquí hay una ventana. Yo vivo en un pueblo de 200 habitantes, un pueblo muy, muy, muy chiquito, donde nos conocemos todos, donde los niños juegan en la calle. Y este nido de aquí que veis, donde la lechuza está entrando, lo veo desde el balcón de mi casa. Entonces, cuando localizamos el nido, que debió ser hacia el mes de abril, ¿qué pasaba en abril? Estábamos confinados. Claro. España estuvo confinado completamente desde el 15 de marzo hasta el 24 de junio aproximadamente, 3 meses. Bien, yo localicé este nido en pleno confinamiento. Todos mis vecinos, bueno, toda España estaba sin poder salir de casa. En un pueblo pequeñito podías salir si tenías un huerto, bueno, con algún motivo justificado podías salir en pequeños intervalos a comprar, etcétera. Lo que sucedió es que yo localizamos este nido y le pusimos una cámara de trampeo, de esas que filman de noche y tal, ¿no? Después de poner la cámara de fototrampeo, yo puse mis cámaras de verdad. Y lo bonito del tema es que yo todo esto lo iba contando a través de un grupo de WhatsApp que tenemos todos los vecinos del pueblo. Así que durante mi confinamiento, que todos mis vecinos estaban sin poder salir a la calle, sin poder ir a la escuela, sin poder ir al trabajo, etcétera, yo fui relatando la evolución de este nido, qué sucedía en el nido, si iba mostrando las fotografías, iba contando cosas sobre la biología de la lechuza, su distribución, de qué se alimentaba. O sea, se convirtió en una manera de relacionarme con todos mis vecinos de una forma muy, muy bonita, muy pedagógica. Eran verdaderas clases magistrales. Les ponía mapas de distribución, etcétera. Hasta que un día un pollo del nido se cayó en el patio de una casa. Mis vecinos me llamaron, me dijeron, se ha caído el pollo, lo hemos visto ahora, son las 6 de la mañana. Yo bajé en pijama, entré en casa de mis vecinos, lo rescatamos con una toalla, lo guardamos en casa y a la mañana siguiente o aquella mañana más tarde vinieron los agentes rurales, los guardas forestales, se llevaron aquella lechuza y la llevaron a un centro de cría en cautividad para ver si estaba bien alimentada, etcétera, y luego la liberaron de nuevo en un entorno nuevo. Aquello fue produciendo una especie de relación, de sinergia entre mis vecinos y mi familia, muy espectacular. Me llamaban cada 2, 3 días. Los niños incluso me llamaban, oye, que hemos encontrado una serpiente, ven a buscarla. Y yo lo filmábamos en vídeo, les enseñaba la serpiente, mirad, es una culebra de escalera, es completamente inofensiva, se alimenta de tal, la vamos a liberar aquí. Luego me llamaba un vecino, oye, que tengo una serpiente en la piscina, ¿qué puedo hacer? Se produjo un confinamiento muy bonito en ese sentido, se produjo una relación súper bonita en ese sentido. ¿Puedes pasar a la siguiente foto, por favor? Y esto es lo que ha sucedido esta misma semana. Esta misma semana nos encontramos en la casa de un vecino que me llamó un búho real. El búho real es la rapaz nocturna más grande de Europa. Y además es un animal que no está presente en la zona donde yo vivo. No, aquí no puede vivir porque necesita acantilados, necesita zonas de paredes verticales o zonas muy rocosas. Y la zona donde yo estoy es una zona de bosques y de campos de cultivo, pero no tiene zonas de roca. Rapidísimamente fui a casa de mi vecino con tres vecinos más, lo estuvimos buscando, no hubo manera de encontrarla, había desaparecido. Y entonces yo lo expliqué por WhatsApp, perdón. Bueno, esto es un búho real, es algo increíble, es un animal precioso, es rarísimo que esté aquí. Si esta noche alguien lo ve, vigilar con los perros, no los llevéis libres porque podrían matarlo. Total, que por la noche me llamaron unos vecinos, ven corriendo a la plaza del pueblo que está el búho aquí.
bajamos corriendo y no te exagero, habrían 15, 20 personas, entre todos conseguimos atraparlo. Tenía un ala muy, muy dañada. Lo retransmitimos todo a través del WhatsApp de nuestros vecinos, del grupo del pueblo, y a la mañana siguiente el búho durmió en casa. Aquí veis una foto del búho real en mi casa, y esas dos cabezas tan rubias son mis dos hijos. Son Neo y Bru. Son mis dos hijos. Al cabo de media hora vinieron los agentes forestales. Habrían pues como 40 o 50 niños sentados en un corro viendo cómo se llevaban al búho real. Y el final de todo esto es un final muy trágico, porque después de toda la implicación del pueblo, al cabo de 2 horas nos llamaron diciendo que lo habían tenido que sacrificar. Era un búho que había chocado contra una línea eléctrica. Rápidamente se corrió la voz entre diferentes grupos de WhatsApp de naturalistas de la provincia y de Cataluña. Rápidamente me escribieron diferentes naturalistas a mi WhatsApp particular y resulta que un mes antes había muerto el hermano y un mes y medio antes había muerto el padre del mismo nido. Todos ellos por tendidos eléctricos. Así que mis vecinos se quedaron todos muy compungidos, todos muy tristes, porque fue un final muy, muy dramático para los niños, imagínatelo, que lo habían visto vivo hacía 2 horas. Todos mis vecinos me hacían preguntas. ¿No se podría haber liberado en la naturaleza aunque solo tuviera una ala? ¿Era necesario sacrificarlo? ¿No lo podríamos haber tenido nosotros en una jaula en el pueblo? Me hacían preguntas de este tipo, a las cuales yo no tenía respuesta. Con lo cual, dentro de 15 días, el sábado 26, ya sé que os pilla un poquito lejos, pero el día 26 he organizado una mesa redonda con 3 especialistas en rapaces nocturnas y en gestión del territorio, que se va a hacer en la Plaza del Pueblo, aquí donde vivo, y estos 3 especialistas van a participar en esta mesa redonda, en este debate, y van a contestar todas las preguntas de mis vecinos. Así que, de pasar a trabajar en proyectos internacionales como Madagascar, como Indonesia, etcétera, 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 ahora estoy sintiendo una llamada muy fuerte de una involución y de volver a trabajar en pequeño formato. En pequeño formato en mi localidad y en todas las localidades de alrededor, con la fauna más local, con niños. Por supuesto, no voy a abandonar los proyectos internacionales que me apasionan, etcétera, pero ahora siento algo que no había sentido hasta ahora, que es el trabajar de forma local y dar un retorno a mis vecinos que se han implicado tanto y tanto en la conservación de la fauna durante el confinamiento y que a partir de ahora no verán a una serpiente como a un animal al que hay que matar porque me da pánico, sino que van a saber que es un animal que no es dañino, me van a llamar a mí para rescatarlo. O sea, el cambio de mentalidad de mis vecinos ha sido tan grande, que yo siento que les tengo que dar un retorno y trabajar en este formato mucho más pequeño. Tengo que decir que desde hace 11 años trabajo de forma continuada, cada mes, de forma fija, con mis fotografías y mis reportajes en una revista infantil. Así que el público infantil siempre ha sido un público con el que yo he trabajado mucho, pero ahora siento la necesidad de hacerlo de una forma mucho más directa, de una forma mucho más de tú a tú, ya no a través de grandes redes sociales, sino dar un retorno a todos mis vecinos y a los vecinos de los pueblos de alrededor, trabajando con una fauna que tenemos aquí mismo y que tiene tantos problemas como la fauna exótica de Madagascar o de Indonesia. Claro. Y perdonad porque me he alargado muchísimo, pero tenía que explicároslo, sois los primeros en saberlo. Ni siquiera he publicado en el grupo de WhatsApp de mis vecinos la fecha de la charla porque estamos preparando un pequeño póster, etcétera, pero es algo que me apetecía mucho explicar a una audiencia y os ha tocado a vosotros, lo siento, perdonadme. Es una suerte que nos tocó a nosotros. Todo el mundo agradecido, muchos mensajes, todos muy positivos, todos encantados con la anécdota y con todo lo que nos has enseñado a lo largo de Me preguntan por aquí qué revista es la revista infantil. Es una revista infantil muy arraigada en Cataluña, es en catalán, que se llama El Tatano y El Cavall Fort. Son revistas que
que los padres de mucha gente de mi generación ya leían cuando eran jóvenes, porque es una revista que tiene 50 años de historia. Pero es en catalán y tiene un ámbito muy regional, aunque es una revista con muchísima tirada. No he visto las preguntas que habéis ido escribiendo y que van pasando aquí en el roller, lo siento mucho, pero sentiros libres de preguntarme lo que queráis en Instagram o donde sea, que yo las recuperaré y prometo contestarlas en la medida de lo posible. Perfecto. Yo he ido siguiendo, en general no quise no interrumpirte, no habían preguntas, cuestiones sino más que nada felicitaciones y agradecimientos por contar y por abrirnos la cabeza a esta visión de la fotografía de conservación. De todas maneras, estos videos van a quedar en el Instagram y también quedan en la página de YouTube de Afona, y la gente ahí también puede expresar preguntas o bueno, tener algún intercambio con el fotógrafo. Y por supuesto, bueno, claro, si estáis en mi Instagram, suelo contestar en la medida de lo posible todos los privados o los comentarios que me hagáis en mis entradas. Intento contestarlos siempre en la medida de lo posible. Buenísimo. Bueno, el celular se me ha trabado ahí. No puedo salir yo, pero bueno, no importa. Es mejor que así no me tienen que soportar mi cara. Todo bien. Espero que te hayas sentido cómodo, Iñaki. A mí ha sido un enorme placer, la verdad, poder tener esta suerte de ser anfitrión de Afona. Creo que ha sido enriquecedora para nosotros. La charla fue toda excelente. La verdad que me encantó. Y bueno, la gente se ha quedado muy contenta. La verdad que muy bueno. Muy buena. Felicitaciones y te agradezco tu generosidad por darnos tanta información, por compartir. Cuando queráis, estaré encantado de repetir. Bueno, que tengas buenas noches, Iñaki, y bueno, seguro que seguimos en contacto a través de otras actividades o proyectos que podemos proponer. Por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, buenas noches, felicitaciones. Chao, muchas gracias, chao, amigos. a todos. Gracias a todos.